La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Es grato presentar a esta hora al doctor Javier González Olechea Franco, experto en gobierno e internacionalista, una persona que sigue el compás, el día a día de los escenarios o el escenario político en nuestro país. Qué gusto saludarlo, doctor Javier González Olechea. Gracias por atender esta comunicación directamente desde México. Muy amable. Muy buenos días, José. Buenos días a la audiencia. Y bueno, estoy por pocos días en México, pero sigo al instante prácticamente lo que sucede y tengo que atender un asunto profesional. ¿Cómo está mirando la situación política en el país? ¿Qué escenarios se pueden presentar en los siguientes días? Le digo qué escenarios, porque la situación es muy incierta. Hace bien en hablar o al calificar en plural en escenarios, porque son varios y son concurrentes. Por un lado están las distintas modalidades de acusaciones, infracciones y demás, que apuntan al presidente y a la vicepresidente. Están, por otro lado, las situaciones que incrementan la inseguridad, la violencia, la carestía y casi la inviabilidad práctica de este gobierno. Concurren en estos escenarios, o en este escenario, otros factores también, que es la baja de los commodities, principalmente el cobre, que de 300 y tantos ha bajado como un 30%, lo cual no supimos aprovechar ese boom. Significa menos ingresos para el erario público y obviamente menos para gastar. Claro, para el gobierno podría significar también menos para robar. Y también yo diría como cuarto factor concurre una creciente y ahora sí incontrastable sensación, percepción de hartazgo tanto respecto al presidente como respecto al Parlamento. Hay que subrayarlo. Todas las encuestas, sean encargadas por periódicos de una orientación o de otras, por lo menos de un 75% para arriba, rechazan por distintos motivos y según regiones la gestión del presidente al año de vencerse al primer año de su mandato, y del Parlamento, que cierra una legislatura que no ha dado grandes luces, batallas más, batallas menos, pero cuyas bancadas no han sido coherentes con sus principios, una buena gran mayoría, y que siempre nos tienen en la sorpresa. Hoy, a 2 días de elegir la mesa directiva, que conforme al artículo 12º del reglamento del Congreso se tiene que hacer el 26, hoy es, el 26, correcto, a un poco más de días. No hay un panorama claro de quiénes estarían conformando las principales listas que van a contender, 2 o 3, y entonces, claro, ahí comienzan unas negociaciones que a veces se juntan el agua y el aceite, y eso no le otorga al Congreso y al país, independientemente que ganen o que pierdan unas u otras, una imagen de solidez, coherencia y demás, ¿no? No se puede juntar perro, pericote y gato, sería lo ideal en la medida que todos creyeran en la democracia, pero no sucede eso en el Congreso y tampoco sucede en la calle. Yo estaba mirando su columna que hoy publica en el diario El Comercio, la titulaba El Desprecio, ¿no? Y usted grafica de una manera muy puntual que a un año del gobierno, lo único que se ha demostrado es desprecio, ¿no? Es un calificativo bastante directo, pero que encierra la percepción de la opinión pública, ¿no?
¿Hay desprecio por todo en el país? ¿Hemos llegado a ese Bueno, nivel? el que tenga la gentileza de leer la columna, creo que son 24 o Así es. 26 ejemplos de desprecio por parte del presidente de la República, desprecio a la ley, desprecio a la verdad, desprecio a la rendición de cuentas, inclusive desprecio a su propia familia en la medida que le involucra en actos sospechosos o bueno, todo lo que conocemos. Eh, Tenemos el mismo uso horario, son las 8:35 aquí en México y en Lima, y he recibido cantidad de comentarios respecto a esta columna que evidentemente ha escogido la oportunidad, porque yo me fundamento en hechos de conocimiento público y por eso los enumero en calidad de desprecio por parte del señor presidente de la República, para hacer una suerte de balance de hecho de su primera gestión. En vez de decir hizo esto, hizo lo otro, bueno, se titula desprecio y lo desgloso, ¿no? ¿Qué sucede con el presidente Castillo? Es un enigma, porque el presidente Castillo, por un lado, viene de unos orígenes humildes, pero no toda su trayectoria ha sido de la misma manera. Conocemos sus antecedentes muy, por así decirlo, muy cercanos al movimiento magisterial violentista, en muchos casos con miembros senderistas. Se ha juntado con gente condenada por distintos hechos, sea por asaltar al erario público en sus distintas modalidades o por pertenecer al terrorismo, pero él mismo, siendo un miembro de la Iglesia Evangélica, no es un marxista, pero sin embargo habla con patos, se reúne con patos, come como patos, duerme con patos, viaja con patos, entonces a las finales termina siendo un pato, o por lo menos un remedio de pato, porque de lo que conozco, el distanciamiento con el señor Cerrón es real, le está costando una factura importante, y entonces dentro de esos escenarios es muy posible, casi inminente, la salida del poder, pero estratégicamente entiendo que quienes impulsan por las distintas modalidades primero quieren justificadamente el abandono del poder de la señora Boluarte para no quedarnos con ella si él termina saliendo. Un escenario que si apreciamos las encuestas, también hay muchos que dicen que se vayan todos y nos ponen la disyuntiva posterior, y especialmente al Congreso, de tener que optar por prácticamente autodisolverse, que no es una figura con amparo constitucional, pero a veces son las salidas políticas que están obligadas a ser ejecutadas. Yo no la favorezco porque no tiene amparo constitucional, y claro, ahí todo lo que venga es una incógnita. Pero ¿hacia dónde vamos con un presidente, como usted enumera en su artículo, que tiene desprecio por todo? Cualquier acuerdo que el presidente, en su afán mediático, ayer ya hacía un llamado al Congreso para la reconciliación, para el diálogo, ingresa una nueva mesa directiva, con la posibilidad, decía, de seguir trabajando por el Perú. Pero cuando uno lee exactamente su columna, el presidente ha despreciado todo, ciertamente. Todo, absolutamente todo. Entonces, su propia palabra, ha pateado el tablero. Entonces no sabemos hacia dónde va. Ha pateado el tablero y se ha puesto a saltar encima de él, porque ha despreciado todo. Ha despreciado la verdad, la transparencia de cuentas, la rendición de cuentas, la libertad de prensa a la hora de perseguir a periodistas. Al mismo Congreso, no respetando sus fueros prácticamente, ha respetado, o sea, no ha respetado absolutamente nada. Por eso que yo quise graficarlo así, más allá de un artículo que fuera más, digamos, elaborado.
yo he querido hacer un listado, pero que sea rotundo. Nadie puede negar, salvo los más cercanos y fanáticos, que lo que estoy escribiendo hoy publica El Comercio y tendrá rebote en otros medios que reproducen mis artículos del Comercio. Le ha cerrado toda la posibilidad, porque ¿cómo se puede sostener un acuerdo con quien, como digo, también ha demostrado su desprecio por la palabra? Es decir, ¿cómo acordar con el presidente si designa un ministro, en este caso el último, el del Interior? Él dice que no apaña ni protege a nadie, el presidente, caiga quien caiga, lo dijo, recordémoslo todo, lo dijo en una de las giras mediáticas que hace, y que cada vez son menos bien recibidas, y a los 15 días lo saca por un tuit cuando se entera que ha implementado un nuevo equipo de mucha calificación, porque esas personas que conforman el equipo o conformaban el equipo tenían experiencia y además resultados. En su momento, cuando ejercieron funciones policiales, tuvieron resultados. Uno capturó a Artemio, otro hizo tal cosa, tal otra, en fin. La suma del equipo era realmente muy potente. Dicho sea de paso, el nuevo ministro del Interior, lo primero que ha hecho es desactivar ese equipo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se le puede creer al presidente que ayer hace esta invocación al Parlamento, básicamente dirigido a la nueva mesa directiva, que se elige el 26? No hay forma de creerle. ¿Quién le puede aceptar conversar? Siquiera antes se discutía si podía alguien aceptar un cargo ministerial. Hoy sentarse a conversar con el presidente es prácticamente un ejercicio inútil, claro, por una cuestión de cortesía, por la figura del presidente de la República, no por el señor Pedro Terrones. Bueno, quienes pudieran hacer algunos aportes, pero básicamente críticos, se tendría que ver en la obligación, o se vería en la obligación de tener que conversar, pero públicamente, ¿no? Obviamente, pero yo a veces pienso que, decir, no quiero decirlo esto de una manera, primero que no soy médico, no tengo ninguna autoridad, pero su conducta es dual. Posiblemente, si hubiese una junta de psiquiatras, podrían concluir que es bipolar, yo no lo sé, pero de que la conducta es dual, la escopeta no solamente de 2 cañones, sino que tiene varias escopetas de 2 cañones, entonces lleva un año y es prácticamente insostenible. Todo lo que ha hecho ha violado cantidad de veces la Constitución, cantidad de veces las normas, pero sobre todo ha perforado la credibilidad de la presidencia de la República. Esto es muy grave. ¿Estamos en una crisis terminal? Yo comienzo a decir que estaríamos en una crisis terminal. Ahora, cuando uso esa palabra porque cuando un enfermo está diagnosticado con una enfermedad terminal, puede durar 2 meses, como puede durar 7 años con esa crisis, con esa enfermedad terminal. Es decir, el cáncer, finalmente, por ejemplo, si es de páncreas, al 98%, me parece, en un altísimo porcentaje, es terminal. Algunos viven pues 1 año, otros viven 4, pero se terminan muriendo. Entonces puede ser que el presidente de la República termine su mandato, pero de que pareciera, que todo pareciera, por eso hice ese listado, que estamos frente a una situación terminal, sí. Hay 4 acusaciones. 5. Bueno, se ha sumado una quinta ayer, que apunta a que debe ser resuelta, en primer lugar, para calificarla y proceder acorde a los procedimientos de ley,
por la fiscal de la Nación. Una quinta, es correcto. Pero todavía no sabemos cuál es la decisión de la fiscal respecto a esa quinta. Pero que existe una quinta, sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? En 4 meses se suman, y la que tiene más fundamento hasta ahora, según lo que he podido leer, es la que fue aprobada por la Comisión de Fiscalización, ha regresado en los plazos de acuerdo al reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y va a regresar al Pleno, o habrá regresado al Pleno posiblemente ya, para su consideración, debate y finalmente aprobación. También hay una iniciativa que presentaron ayer que está dentro del marco constitucional y puede cambiar el escenario, que es ha sido presentada, no recuerdo por qué congresista, para bajar el número de 87 votos a, me parece, 78 votos. 66 votos parece que es. Sí. Correcto, interpretando o modificando el Congreso, que solamente para la ley del Congreso, que el reglamento, que para eso solamente necesitan mayoría simple, de manera de facilitar, eso está hecho con nombre propio, no cabe ninguna duda, pero podría permitir una salida política en la medida que el presidente no va a renunciar, y tendría todas las características de la constitucionalidad y de la legalidad. Vale decir, sería un debido proceso. Esa iniciativa había sido ventilada por varias personas, por varios comentaristas, en fin, escritos durante 2 o 3 meses: bajen el quórum, bajen el quórum, bajen el quórum. Bueno, la iniciativa ha sido presentada y seguramente se verá con prioridad en la próxima legislatura. Dependerá de la mesa directiva, porque las facultades más importantes, que es un enorme poder de la presidencia de la mesa directiva, la presidencia del Congreso, es definir la agenda, que es lo que se pone en discusión. Entonces puede ponerlo en primer lugar el primer día, para el día 30 o 31, cuando comience la legislatura, puede hacer una extraordinaria, o dejarla sin ponerla en consideración, porque no es un proyecto del Poder Ejecutivo, que tiene que tener un trámite urgente y prioritario. Nuestro invitado, el doctor Javier González Olechea Franco, ¿no? Usted es un especialista en temas internacionales, ¿no? Su vinculación profesional, además, le permite tener comunicación constante, ¿no?, con analistas, con referentes de opinión de distintos países o distintas entidades, ¿no? ¿Cómo nos están viendo en el exterior? Esto es muy importante. Nosotros nos centramos siempre al ámbito interno, pero en el ámbito externo, del cual dependemos bastante, ¿no?, sustancialmente, en temas económicos, en el tema de inversiones, en el tema de relaciones internacionales de gobierno a gobierno, ¿cómo nos están viendo en estos momentos? Cuando el presidente Castillo asumió la presidencia, sabiendo todo el mundo del Perú y del exterior que representaba una posición acorde a los estatutos de Perú Libre, marxista, leninista y maoísta, despertó una enorme curiosidad por países que son razonablemente críticos en general, pero que no hacen militancia en sus mensajes editoriales, y despertó también, por supuesto, el entusiasmo inmenso y los grandes abrazos, besos, flores, plumas y gansos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y demás, como si fuera un avance adicional. Eso fue al principio y duró los primeros 2, 3, 4 meses, y quizá el primer baldazo de realidad respecto al exterior, a la percepción en el exterior, fue la entrevista que concedió el señor Rincón de CNN, donde evidenció todas las carencias que podía evidenciar una persona, y en la condición de presidente del Perú, evidentemente gran parte de la opinión pública internacional comentó de forma muy negativa, de forma muy descalificadora, esa entrevista y esa presentación del señor presidente de la República. Ahí hay un antes y un después. Posteriormente, el presidente ha querido,
por el Consejo de la Cancillería aprovechar 2 o 3 oportunidades en el exterior para sostener un mensaje, una imagen de que su política de gobierno, especialmente la económica y la financiera, se ajusta a ciertas condiciones o preserva ciertas condiciones que garantizan la estabilidad económica, la estabilidad monetaria y sobre todo garantiza la inversión e invita o reitera la invitación a inversionistas a venir al Perú. Bueno, conforme han pasado los meses, hemos visto que no ha llegado prácticamente ningún nuevo inversionista, que los inversionistas extranjeros importantes, no solamente los que están en el mundo extractivo, importantes que tenían proyectadas inversiones de corto o mediano plazo en el Perú, las cancelaron, están en los medios, muchas de ellas han sido trasladadas a otros mercados menos volátiles, cuyos gobiernos son, digamos, de un corte distinto y sobre todo donde se respeta lo acordado. De manera que hay una sucesión y degradación, a mi juicio, de la opinión del gobierno en el exterior. Yo no diría del Perú, sino del gobierno peruano, porque yo creo que, y teniendo esas vinculaciones que usted ha mencionado, bueno, yo he estado 20 y tantos años como alto funcionario de las Naciones Unidas en distintas partes del mundo y mantengo, y también a través de los medios, ¿no? Entrevistas, en fin, y sigo también lo que opinan en el exterior, en los principales medios, respecto al Perú. Ese desencanto es mayor, pero es muy práctico. Y cuando digo muy práctico, la gente que iba a invertir o las empresas ya no lo van a hacer, tampoco lo van a hacer en Chile con esta constitución, que por cierto recién se va a saber el día 4 de septiembre si se aprueba o no, en la medida que desnaturaliza su economía y la petardea desde el gobierno, estatizando todo. Lo único que le falta a esa constitución es estatizar el papel higiénico y el aire acondicionado. Todo lo demás va a formar parte de lo que pueda meterle mano el gobierno chileno de aprobarse la constitución. De manera que hay una degradación, pero también hay una expectativa, porque hay hoy una profusión de analistas y de servicios de análisis que circulan por WhatsApp, que hacen predicciones, en fin, y casi todas respecto a las peruanas, casi todas respecto al gobierno, coinciden que tarde o temprano va a salir, y entonces vuelve a haber una expectativa en el exterior respecto a qué es lo que podría suceder después de salir, y si eso ameritaría hacer inversiones. Porque en el caso, José, en el caso de las inversiones en el sector extractivo, que son las que más rendimiento le dan al fisco, concretamente las mineras, los procesos duran pues desde que uno dice sí, vamos, excavemos, exploremos, hasta que saca el primer gramo o kilo del mineral que sea, son 8 años, aproximadamente entre 6, 8, 9 años, dependiendo de muchos factores. Además, una cosa es sacarlo y después otra cosa es transportarlo, si hay mineroductos, oleoductos o lo que fuera. Entonces, son decisiones de muchísimo dinero, y el dinero cada día es más costoso por la inflación mundial. Ya vemos cómo se ha recuperado el dólar respecto al euro, prácticamente una paridad 1 a 1 que no existía hacía 20 años, cuando se creó el euro. Entonces, es un panorama muy incierto, doloroso, porque al final de cuentas lo que siempre sucede es que la grande mayoría pagan los platos rotos. Quienes cometen las fechorías normalmente, si las pagan,
es en menor cuantía, ocultan el dinero robado y cuando salen en libertad comienzan a disfrutarlo. Permíteme una pregunta final. ¿Tenemos o no tenemos oposición política en el país? Usted que también es un estudioso en el tema. A ver, sí hay oposición política en el país, lo que no está es organizada. Hay oposición, yo diría, de distinto corte, porque el gobierno el poder ejecutivo no es un gobierno que sea marxista cubano. Entonces los serronistas, por así decirlo, le hacen oposición, y después las oposiciones democráticas le hacen oposición al gobierno por justamente violar todas y cada una de las condiciones de ejercicio democrático del poder. Y después también hay oposiciones ideológicas en la medida que el presidente y quienes lo acompañan por 20 días, 30 días, 40 días, es patético, son personajes que muchas veces provienen de las canteras, hace 20 o 30 años, de las canteras radicales de izquierda. Algunos han sido incluso miembros de organizaciones violentistas. Entonces son distintas oposiciones por distintos motivos y que no auguran hasta ahora una propuesta que pueda ser, digamos, centrista, democrática, por cierto, y que le ofrezca al país una alternativa, lo cual no quiere decir que no se vaya a producir. Una vez que el escenario abra las compuertas, las aguas sigan su curso, va a decir, se haya un desembalse, es como la Tarjea, digamos, en Lima, y entonces ahí se va a definir quiénes y con qué propuestas para el Perú de entonces, no para el Perú de actual. Estamos hablando de un año aproximadamente, en el mejor de los casos, tiene el mejor diagnóstico, es el mejor médico o grupo de médicos con el mejor diagnóstico y con el mejor la mejor propuesta, una propuesta que, como yo siempre subrayo, José, usted lo recuerda, debe ser sustentada en una visión del país, una visión integral e integradora, que refleje no solamente los análisis al momento que se produzca, porque muchas cosas se deterioran o también cambian, y algunas pueden mejorar con el tiempo, y ofrecer al electorado una salida, por un lado democrática y de recuperación, que yo resumiría terminando la entrevista, saneando la política, saneando la economía, saneando la gestión pública. No digo recuperando porque eso sería como negar lo que pasaba antes del coronavirus, como si hubiéramos vivido en Suiza, no es así, saneando las condiciones básicas de un ejercicio republicano con una gestión eficiente en los instrumentos y eficaz en los resultados. Yo sí quiero ver eso. Yo auspicio con mis columnas y otras intervenciones, y también obviamente ofrezco, cuando puedo, soluciones por sectores, para que se vaya construyendo una suerte de alternativa, ¿no? Y por cierto, he publicado lo que se conoce el Perú como destino, que son reflexiones en torno a una propuesta de visión del país, cómo debería ser el país en 10 o 15 años, de forma que todo es posible, como también es difícil de realizarse, pero todo dentro del marco de la Constitución, como siempre, lo subrayo sin excepción. Doctor Javier González Orlechea Franco, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, José. Un abrazo desde México. Un abrazo. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.